Uno de los textos más usados por el calvinismo para argumentar de que el hombre está totalmente incapacitado desde su nacimiento de creer en el Señor o acercarse a Él sin antes ser regenerado, se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ellos usan este texto para argumentar de que el hombre desde su nacimiento está totalmente incapacitado de creer en el Señor, que todos prácticamente nacen pensando que el Evangelio es una locura hasta que el Señor los regenera y cambia su mente. Pero yo pregunto, ¿dónde dice Pablo en este texto que todos nacen pensando que la cruz de Cristo es una locura? No lo dice. Lo que sí dice Pablo es que para los que se pierden es locura, no que todos nacen bajo una incapacidad total. Aparte de esto, Pablo explica claramente el por qué estos que se pierden llaman la cruz de Cristo locura. Y para esto hay que entender el contexto y también el contraste que Pablo va a hacer después de este verso. Por ejemplo, en el versículo 19 dice la Biblia: destruiré la sabiduría de los sabios. En el versículo 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En el verso 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En el 24 dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el capítulo 2, versículo 4 de esta misma carta, dice la Biblia, dice Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. En el versículo 5 dice Pablo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. En el versículo 6 dice Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. En el versículo 7 dice Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y en el versículo 13 dice también: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pregunto, ¿cuál es el contraste en estos versículos? Respuesta: el contraste radica entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que llaman la cruz de Cristo locura? Pues obviamente los que confían en la sabiduría humana. Estos son los que se pierden. En el capítulo 3, versículo 19 de esta misma carta, Pablo dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En el capítulo 2, versículo 5, Pablo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por esto hay que entender perfectamente bien el contexto inmediato, el contexto del capítulo, de la carta e incluso el contexto histórico. Los griegos de Corinto se jactaban de su sabiduría. Por eso Pablo les da una advertencia de que la verdadera sabiduría viene de Dios y no de los hombres, que es el contraste que él viene haciendo. En ningún momento Pablo está queriendo decir que aquel que dice que la cruz de Cristo es locura es porque nació incapacitado para creer. No lo dice Pablo. Es más, Pablo deja claro de que el hombre no está incapacitado. En Romanos capítulo 1, versículo 25, Pablo dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso significa que el hombre tiene la capacidad de reconocer la verdad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Quiénes? Los hombres. No que nacen así, sino que se vuelven necios y cambian la verdad de Dios por la mentira. El texto de 1 Corintios 1:18 en ningún momento está diciendo de que la naturaleza del hombre desde su nacimiento es llamar la cruz de Cristo locura, sino que es algo que aquellos que ponen su confianza en la sabiduría de los hombres, obviamente van a terminar diciendo que la cruz de Cristo es locura. Dios le bendiga.